¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio para el análisis, un nuevo programa en el que esta casa dedicará cada semana a analizar con las voces más autorizadas los efectos del COVID-19 en las diferentes áreas de la sociedad, desde el terreno sanitario al empresarial, el económico o el educativo. Hoy el área que abordamos es la del tejido empresarial, porque tras la salud, las consecuencias laborales es lo que más preocupa a los ciudadanos. Antes de presentarles a los invitados de hoy que estarán en este plató y también a través de conexiones, queremos hacer un primer planteamiento de cómo ha sido de agresiva la pandemia con las empresas, y esto que van a ver son los datos. Son los ERTES, 5.637 ERTES a día de hoy han presentado las empresas leonesas. La mayoría lo hicieron en las primeras semanas tras ese 14 de marzo, cuando se instaura el estado de alarma. El resultado, 23.800 trabajadores en la provincia afectados por esos expedientes, personas que han sufrido directamente ese parón de la actividad. Si lo analizamos por sectores, los más afectados sin duda destacan, como vamos a poder ver, la hostelería, por sectores la hostelería con 1.730 expedientes, porque durante más de 2 meses los bares, restaurantes y hoteles también estuvieron cerrados, desescalaron, abrieron las terrazas y después los interiores, pero las pérdidas son cuantiosas y el verano que esperan es bastante flojo. Y el otro gran sector dañado es el comercio, con 1.363 expedientes. De nuevo también tiendas cerradas que se agarraron a la venta online como pudieron, pero muchos no podrán sobrevivir a esta crisis tras la de 2008. Y más datos relevantes, estos que pueden ver aquí: el 96% de las solicitudes de esos ERTES fueron aceptadas y el 97% de las prestaciones ya se han cobrado a día de hoy. Y una última cifra, la de la cuantía: 41 millones de euros alcanzaron esos expedientes de los meses de abril y mayo. Con este escenario que les presentamos, toca ahora analizar enseguida a los invitados en la mesa, porque ahora toca aunar y sobre todo dar una muestra de unidad todos juntos. La carne del Valle del Esla, la carne saludable de las montañas de León, una de las escasas explotaciones de bueyes de Europa en ganadería extensiva, con 2.500 cabezas repartidas entre más de 100 ganaderos de la zona que ayudan a desarrollar la actividad del medio rural. Ahora más que nunca consume carnes de nuestra tierra, las mejores en calidad y cerca de ti, buey y ternera con sabor a nuestra montaña. Y si eres profesional de la hostelería, en Valles del Esla encontrarás costillas, cecinas, solomillos y hamburguesas de buey elaboradas de manera artesanal y con garantía de calidad. Valles del Esla, la carne de nuestra montaña, la carne con sabor a León. Estamos ya en nuestra mesa de debate que hoy estrenamos en este nuevo espacio Analízale. Nuestros invitados: Javier Cepedano, presidente de la FED, de la Federación Leonesa de Empresarios. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y Julio César Álvarez, presidente del Círculo Empresarial Leonés. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, acabamos de ofrecerles a los espectadores ese resumen de los principales efectos que ha dejado la pandemia en el sector empresarial. Estamos hablando de un escenario similar, Javier, al de 2008, o todavía peor por la incertidumbre de cómo será de ralentizada esa recuperación. Yo creo que no tiene nada que ver el 2008, lo que pasó en el 2008, con lo que está pasando ahora. 2008 fue una crisis puramente financiera, donde hubo también sectores afectados, pero no tan directamente como está pasando ahora en estos momentos. Yo creo que el hecho de haber estado 2 o 3 meses sectores determinados cerrados va a afectar no solo a los propios sectores, sino a aquellos sectores sobre los que se abastecen los sectores cerrados, ¿no? Partido Popular y Ciudadanos han presentado hoy un mismo paquete de medidas donde destaca un fondo extraordinario de 80 millones de euros que pretenden transferir a la mitad a las corporaciones locales de la comunidad relacionadas con el empleo y con la inversión. A tu juicio, Julio, ¿eso es suficiente o nunca es suficiente? Bueno, yo no sé si alguien sabe si es suficiente o no por lo que estamos viviendo, pero yo creo que se va a quedar corto, por desgracia. Entonces, tendremos que recalcular esos fondos. Ya tengo que, por desgracia, seguro que nos vamos a quedar cortos.
Eso va a depender también, imagino, mucho del consenso político que haya para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos. Parece que estamos lejos de esa posición de entendimiento porque incluso han afeado la labor del gobierno regional en cuanto a la gestión de la pandemia. Javier, aunque es verdad que en la gran mayoría de la gestión la llevaba el gobierno. Por supuesto, la mayor parte la lleva el gobierno, pero yo creo que también la comunidad autónoma ha tenido su parte y su compromiso de poder llevar a cabo. Yo lo que siempre he ido criticando en estos momentos ha sido un poco la rapidez en la toma de decisiones. Esa rapidez yo creo que ha llevado a los sectores en los que hemos estado viviendo en la provincia de León, que siempre se han tenido que adaptar a carreras y con unos compromisos muy serios y que no estábamos a lo mejor lo suficientemente preparados. Entonces, la responsabilidad del gobierno, pero también la Junta de Castilla y León tiene que hacer su parte y su trabajo, ¿no? Un poco comprometidos tanto uno como otro. ¿Tú crees, Julio, que se podrían haber hecho las cosas de una manera distinta para evitar que el efecto fuera tan grave o era imposible de frenar? Hombre, yo creo que sin duda. Es verdad que es muy fácil verlo a toro pasado, como se suele decir, pero sin duda se podían haber hecho las cosas mucho mejor de lo que se han hecho. Lo que decía Javier, es decir, que los domingos por la noche nos tuviéramos que enterar los empresarios de qué teníamos que hacer el lunes para poder trabajar, es algo que es inaudito, ¿no? Yo creo que las empresas, si algo tenemos es programación, si algo tenemos es planificación de nuestras auditorías, de lo que vamos a hacer a futuro, y resulta que no nos daban tiempo para hacer nada. Teníamos que hablar con nuestros abogados, con nuestros consultores, con nuestros responsables, las noches de los domingos para ver cómo podíamos abrir un lunes un negocio, ¿no? Eso no está bien. Bueno, si os parece, vamos a ir incluyendo nuevas voces en este nuevo espacio, en Analízale, y si mis compañeros me dicen que ya está preparado, vamos a saludar ya a la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota. Amigo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, usted conoce bien esta provincia de León, que llega de alguna manera renqueante ya a esta nueva crisis, a esta pandemia. Están poniendo en marcha esas medidas, las hemos escuchado tanto ayer como hoy mismo en el gobierno autonómico, en las Cortes. ¿Son suficientes? ¿Cómo va a ser esa aplicación de esas medidas y cómo esperan ustedes que funcionen para paliar en la medida de lo posible esos efectos? Bueno, pues partimos de una situación que es inaudita, desconocida para la economía, como es que se paralice completamente durante varios meses la economía de forma casi total. Eso, como han trasladado mis compañeros empresarios de León, ha sido un golpe muy fuerte para la economía, para las empresas, para los trabajadores. Se han implementado medidas desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Empleo en concreto, para temas del COVID, unos 220 millones en principio, pero no sabemos si van a ser suficientes. Creo que se va a seguir necesitando ayuda y ahora mismo parece que estamos empezando a ver, bueno, pues hay gente que se está incorporando de los ERTEs a sus puestos de trabajo, pero las empresas tienen que salir adelante, tenemos que apoyarles y creo que desde la Administración vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para que no el daño que suponemos y que a nivel económico, a nivel no solo en España, sino a nivel global están dando los datos económicos, pues no sea tan grave como se nos está trasladando. Tendremos que frenarlo de alguna manera y, desde luego, la parte empresarial, ayudarles de alguna manera. Yo estoy reuniéndome con todos los sectores para ver qué necesidades están teniendo, pues ahí tenemos que estar la Administración poniendo todo de nuestra parte. No sabemos los datos, ojalá los supiéramos para poder planificar especialmente de aquí a diciembre. Me preocupa mucho a partir de octubre qué va a pasar si no se prorrogan los ERTEs y esa es la cuestión, que sí que se va a necesitar ayuda, que ahora no va a ser suficiente, pero vamos a intentar estar ahí para mantener el empleo en la medida de lo posible en nuestra comunidad y, por supuesto, en León. En esas propuestas que ha presentado su partido político, Ciudadanos, junto al Partido Popular, como gobierno autonómico, se habla también de un fondo de recuperación de empresas que se sustentaría de la mano del Banco Europeo de Inversiones. ¿Cómo se ejecutaría eso? Pues en ello estamos, de acuerdo con las empresas. Eso depende también de la consejería de mi compañero Carlos Hernández Carriedo, pero trabajamos codo con codo
ambas consejerías para establecerlo cuanto antes. La realidad es que necesitamos que nos llegue liquidez cuanto antes de Europa, del Gobierno. Todavía tenemos pendientes, en el caso de mi consejería, pues 80 millones que se nos han retenido desde el Gobierno. En el momento de más crisis necesitamos, y yo he enviado una carta personalmente a la ministra para que llegue ese presupuesto para políticas de empleo, pero también en las líneas de crédito y para ayudar a los empresarios a poder facilitarles necesitamos también aumentar esos presupuestos, así que esperamos que llegue cuanto antes y el dinero, pero la realidad es que a día de hoy no ha llegado y la Junta está haciendo un esfuerzo por con su presupuesto poder ayudar a los empresarios. Tenemos esperanza en que efectivamente a nivel del Gobierno y a nivel de la Unión Europea llegue cuanto antes estas medidas y poder implementarlas y dar traslado a las empresas. Esta situación ha llegado a una provincia de León que ya venía golpeada, que se suma, por ejemplo, a las consecuencias que va a tener el cierre de las plantas energéticas. El PSOE le pedía en las últimas horas un plan de apoyo para las comarcas, un plan de transición para esas comarcas afectadas. ¿Cómo valora eso? ¿Existirá ese plan? Pues esperemos que sí. También desde la Consejería de Economía y Hacienda se ha enviado una carta a la ministra para que la transición realmente sea justa. Como sabemos, en las cuencas mineras al final no hay alternativa, no ha habido alternativa para todo ese empleo que había relacionado directamente con la minería. Queremos una alternativa para el sector energético, efectivamente. Y hay que dar una alternativa a esos trabajadores de esas cuencas mineras, porque si no vamos a conseguir que se vayan y que todo el mundo al final abandone nuestra provincia. Tenemos que dar alternativas, lo ha pedido el PSOE, pero es que también lo hemos pedido desde el Gobierno, se ha mandado una carta para que se apoye. Ahora mismo hay planes para las cuencas mineras, hay plan de empleo local para las cuencas mineras. Yo llevo siendo consejera un mes y ya he firmado varios convenios para esas zonas, pero no es suficiente. Este mismo miércoles había un cierre muy importante y la realidad es que a día de hoy no tenemos alternativa. Tienen que llegar a todos los municipios afectados por las cuencas mineras, no queremos que se excluya ninguno. El vicepresidente ya en su momento, hace unos meses, defendió ante la Unión Europea que se tuviera en cuenta a aquellas zonas mineras que habían cumplido con el cerrar antes del 2018 y en eso estamos, defendiendo los intereses desde luego para que nos llegue desde luego presupuesto, especialmente para zonas muy afectadas. Y la realidad es que y sí que me preocuparía que lo utilizáramos el dinero para que tengan realmente una alternativa real, ¿no?, de empleo. Que seamos capaces de que el dinero que va a llegar público cree unas oportunidades de empleo en León. Creo que tenemos una provincia muy rica en muchos sectores que tenemos que aprovechar. Y vamos a ver si esta vez es la buena y entre todos creo que sí, porque el movimiento que está habiendo en León creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay que hacer algo más y creo que va a ser bueno, que lleguen esos recursos y que haya alternativa real, no solo para las cuencas mineras, porque todo afecta a nuestra provincia. Permítame, consejera, que le pregunte por un caso concreto, el de New World Steel, que es la heredera del proyecto que Vestas dejó hace casi 2 años. Los sindicatos apuntan a que la recolocación de los trabajadores de Vestas apenas alcanza un 10% y la empresa lo achaca, por ejemplo, a algunas de las promesas que se han quedado ahí un poco en el aire, como la línea ferroviaria que entra hasta el polígono de Villadangos. ¿Qué me puede decir sobre este asunto? Bueno, es uno de los planes industriales que tenemos en la provincia de León. Es la única provincia que tiene 2 planes desde mi consejería, que uno es el de las cuencas mineras y otro precisamente el industrial para Network Steel como alternativa a Vestas eólicas. Efectivamente, hay que defenderlo, defender los puestos de los trabajadores. Yo tengo pendiente ahora mismo una reunión con la empresa y luego hay cuestiones que dependen del Gobierno, pero creo que sí que todos estamos pendientes de que realmente la empresa funcione. Nos interesa a todos que las empresas quieran quedarse en León y desde la Junta de Castilla y León sí que hay un compromiso, hay un plan industrial, como no hay otras provincias en las que hay planes industriales, pero estamos muy centrados también en que se cumpla el compromiso desde la Junta se va a realizar y yo creo que vamos a tener buenas noticias desde luego para la alternativa a lo que fue Vestas eólica para todos los trabajadores.
Pues muchas gracias, Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria, por atendernos en directo en este programa. Gracias a vosotros. Bueno, pues esas eran las palabras de la consejera. No sé qué valoración hacéis. Ella misma decía, llevo un mes en el cargo, en la consejería. ¿Os vale esas propuestas económicas que decíamos han presentado los dos partidos unidos como gobierno regional, Julio? Pues valer nos vale todo. Todo lo que sea bueno para León nos vale. Lo que queremos es igual menos cartas y más acciones, ¿no? Es decir, yo creo que llevamos mucho tiempo. Es verdad que Ana lleva un mes, pero la Junta lleva mucho tiempo, el Gobierno central lleva mucho tiempo y León se sigue muriendo. Entonces las palabras son muy bonitas, las cartas son preciosas, pero los hechos son los que necesitamos aquí para que esto no se muera de verdad. La patronal además ha reconocido, Javier, en estas últimas horas el discurso de Mañuco en las Cortes, pero sí que le habéis pedido que hay que cuidar el diálogo social, que ahora es más importante que nunca. Más importante que nunca, por supuesto, esa relación entre los agentes sociales y las administraciones públicas. Todos los proyectos que necesitamos para la provincia de León, no los que ahora quieren poner en marcha, sino aquellos que se tenían que haber puesto en marcha porque nos lo habían comprometido, esas son las demandas que estamos haciendo. Es decir, estamos pidiendo proyectos, no que queramos nosotros que se hagan, sino que en su momento determinado unas fuerzas políticas de todos los signos políticos nos han dicho que nos lo van a ofrecer. Y estoy pensando en el tema de Vestas, como el tema de Noroestil, el tema de la vía, o en el tema de muchas inversiones. Todos esos proyectos hay que hacerlos de una forma unida. Entonces, es una colaboración donde tiene que intervenir el Gobierno central, la Junta de Castilla y León, el mundo empresarial, los sindicatos, tenemos que intervenir todos, porque además en el fondo tenemos que luchar por la provincia de León, que es lo que nos queda, no nos queda otro remedio. Y a todo esto, de fondo, la Mesa por León, ahí interrumpida también, como se ha interrumpido todo, se ha retomado en Ponferrada esa reunión, pero no sé, ¿cuánto esperáis, cuánta es la ambición que tiene esta provincia y lo que al final se va a quedar sobre el papel plasmado y ejecutado en obras? Bueno, yo creo que de la mesa, igual el que debe haber es Javier, que es el que está en la mesa. Yo de la mesa te puedo contar que lo que sabemos, que es triste que lo tengamos que saber así, lo sabemos por la prensa, ¿no? O sea, que os agradezco a los periodistas que nos informéis de lo que pasa en estas reuniones, porque es la única información que nos llega. Y lo que he leído hace poco en un periódico es que el 89% o el 90 y pico por ciento, no quiero equivocarme, lo tengo aquí, de los leoneses piensan que no va a valer para nada. Entonces la sensación que estamos dando, o la sensación que llega al ciudadano de León, es que esta mesa es otra mesa más. Bueno, ¿Será válida, Javier, o no? Yo sí quiero pensar que es válida, porque además intervengo y como intervengo quiero tener la fuerza suficiente para poder darle validez. La mesa está formada por Administración Central, por administraciones de la Junta de Castilla y León, por el mundo empresarial y por los sindicatos. Es una mesa donde la han organizado los sindicatos a través del diálogo social. Entonces, tenemos que trabajar con ellos. Yo no digo que sea el modelo más idóneo, que sea el modelo más correcto, porque en esa mesa es bueno que se sepa que el mundo empresarial en el que estábamos representados allí, demandamos cosas donde les hemos un poco, no comprometido, pero sí puesto en una situación de aclarar determinadas inversiones o proyectos que se venían haciendo para la provincia de León o que se habían comprometido. Quiero decir que es una mesa en la que nosotros vamos a ser muy reivindicativos, porque al final tiene que ser una mesa de presión, en la que tenemos que estar todos. Bueno, pues en ese terreno empresarial también tiene mucho que decir la Cámara de Comercio y saludamos ya a su presidente, Javier Vega. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Decíamos, la patronal parece, bueno, espera que estas medidas se materialicen. ¿Usted confía en las estrategias que tiene tanto el Gobierno autonómico como nacional de sacar adelante esta situación lo antes posible? Se quedó. No te oigo muy bien. Ahora sí, te decía, Javier, si confías en la gestión de tanto Gobierno regional como nacional, de esas medidas, aplicarlas cuanto antes para frenar el efecto de la pandemia, sobre todo el efecto económico. Hombre, no nos queda más remedio que confiar y apoyar. O sea, el Gobierno que tenemos es el que tenemos, de momento no se puede cambiar, ni el autonómico ni el nacional, y lo que tenemos que hacer desde el mundo empresarial es apoyar a esos gobiernos para que
lo antes posible todas las medidas se apliquen e incluso algunas más que vamos pidiendo en la medida en la que se nos permite y tenemos interlocutor para poder pedirlo. Hemos puesto sobre la mesa también esta cifra de los ERTE, sobre todo por sectores, hostelería y comercio los más afectados. Ustedes mismos han puesto en marcha junto al Ayuntamiento esos bonos al consumo. ¿Cómo espera que la recuperación funcione en la capital y en el resto de la provincia? Pues es una recuperación que tiene que ser lenta, pero efectivamente con medidas como esta que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en colaboración con la Cámara de Comercio, pues lo que pretendemos es que al comercio le beneficie, pues porque al final es poner 2 millones de euros en el mercado, al ciudadano le beneficie porque es un 25% de descuento al tirón, y todas esas medidas, sean locales, sean provinciales, sean autonómicas, hay que intentar tirar con ellas, unas para el comercio, otras para la hostelería, otras para la industria, otras para apoyo a los ERTES, pero necesitamos muchas medidas. Necesitamos que el dinero fluya, que el dinero se mueva, que se reactive el consumo y que, sobre todo, en una crisis como esta, que es una crisis de oferta y de demanda junta, que la demanda esté apoyada por las administraciones y la oferta, por supuesto, también. Hoy mismo se han reabierto, por ejemplo, las fronteras con Portugal. Imagino que eso también favorece los intereses de la provincia, pero ¿cuáles son las claves que nos darían esos síntomas de que estamos en ese camino? Ya se habla, algunos sectores, hay incluso encuestas, algunos empresarios son muy positivos y 3 de cada 4 dicen que a finales de año o el año que viene conseguiríamos salir de aquí. No sé si eres tan positivo tú, Javier, o no. Pues ojalá, eso es lo que pretendemos. Lo que pasa que yo, sin querer ser pesimista, ni debemos ni lo soy, creo que se va a salir un poco antes de lo que se había dicho, pero la caída del PIB es muy, muy grande. Estamos hablando de caídas entre el 12 y el 15. El incremento del paro es muy grande. Estamos en un momento de una cierta euforia, pues porque buen tiempo, pues porque volvemos a salir a la calle, pero no tenemos que olvidar ni lo que es todavía no hemos anulado al virus, hay que tener cuidado, y después tenemos que estar muy atentos a que los presupuestos, tanto locales como provinciales, autonómicos y nacionales, se cumplan. Yo voy a referirme a un sector que tiene mucho que decir, y es el sector de la construcción. Si el sector de la construcción, las administraciones no cumplen los presupuestos, el sector de la construcción es un sector que genera mucho empleo y genera mucho paro. Tenemos que estar muy atentos a que se cumplan todas las licitaciones, a que se adjudiquen todas las licitaciones, a que el presupuesto que se había generado, se había aprobado, si no se cumple, que sea porque se cumple en exceso, es decir, que haya más presupuesto. Las infraestructuras no se pueden dejar caer. Entonces, sin querer ser negativo, lo que tenemos que ser es muy cautos y estar muy atentos y muy reivindicativos a las administraciones para que todos esos presupuestos se cumplan y si hay que endeudarse, hay que endeudarse. Que la Administración central permita a las autonomías endeudarse más para que el mundo empresarial y el mundo de la sociedad pueda tener las ayudas y la liquidez suficiente para poder salir de este drama que se nos ha generado. Pues muchas gracias, Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León, por atendernos en este programa. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hablaba Javier Vega, él también es el presidente de la Asociación de la Construcción a nivel autonómico y él conoce muy bien también ese sector de la construcción que lideró la crisis en 2008. Ahora no lo va a hacer tanto porque hay otros sectores más afectados. Pero una cuestión, antes de hacer una pausa para la publicidad, hemos visto cómo los ERTES no han dejado de avanzar, no solamente las primeras semanas, no han dejado de avanzar, y yo quiero preguntaros, ¿se ha abusado de los ERTES o realmente era necesario para los empresarios ese nivel, esos 5.000 y pico ERTES que se han... Yo creo que no se ha abusado, yo creo que era totalmente necesario. Incluso se podía haber hecho más, ¿no? Estamos discutiendo si todo se va a llegar hasta el 30 de septiembre, cuando en realidad el empresario está demandando que llegue hasta el 31 de diciembre. Entonces yo creo que no se ha abusado. Yo creo que el empresario necesita
esa ayuda para poder mantener el negocio. Tiene que llevar a cabo inversiones, mantener gastos corrientes, tiene que hacer proyecciones de futuro y necesita el que por lo menos se lo cubra con eso, al trabajador se le cubra con ERTES. Pero más aún, es decir, yo creo que también hay que ir pensando que el empresario necesita una bajada de impuestos. Es que el empresario no puede soportar el impuesto de sociedades como está soportando, el IRPF de los trabajadores, a nivel individual los pagos fraccionales, los IVA en estos momentos hay sectores afectados, como el sector de la restauración, que tenía que ser tocado a la baja. Entonces, yo creo que les falta un esfuerzo más al gobierno de España para decir, bueno, vamos a retocar determinados impuestos para poder crear actividad económica y mover mucho más el mercado. Julio, vosotros como empresarios habéis sufrido las consecuencias también directamente, lo mismo habéis visto la grave situación en la que han quedado muchos trabajadores a pesar de esos ERTES. ¿Esto ha servido también para generar empatía entre empresario y trabajador? Bueno, yo creo que en las empresas que hay en la provincia de León, yo creo que mucha. Aquí el 95% somos pequeños y tú eres uno más de la plantilla, no eres un gran jefe que está en una 10ª planta y tal. Y aquí prácticamente todos conocemos a nuestros compañeros por su nombre, por sus apellidos, y sabemos cuántos hijos tienen y dónde estudian. Y bueno, los ERTES, que yo he valorado como la mejor acción que ha podido hacer el gobierno en la primera fase, no en la segunda, que discrepo totalmente, creo que el problema que tuvieron es que no se pagaron a tiempo y que todavía, según vosotros, hay un 3%, yo creo que hay algo más de gente que no ha podido cobrar todavía el 100% de sus prestaciones. Y yo lo he dicho y lo sigo diciendo, ¿qué pasaría si una empresa está 3 o 4 meses sin pagar a sus trabajadores? Los trabajadores ahora no son nuestros, los trabajadores son del Estado y no han cobrado, ¿no? Y eso lo hemos sufrido las empresas, porque al final el trabajador levanta el teléfono y llama a la empresa, oye, no me han pagado del SEPE, ¿qué hago? Y bueno, Javier es consultor, se ha tramitado desde las asesorías la prestación por desempleo de los trabajadores, algo inaudito, es decir, que hayan recaído en la empresa y en las asesorías esa tramitación, ¿no? Yo creo que como dice Javier, faltan muchas cosas, falta dar un paso más. Se está pidiendo que el paso lo den los empresarios y los empresarios ahora no pueden darlo porque no hay una actividad suficiente para generar riqueza para que demos el paso. Lo estamos dando en abrir nuestros negocios, que ya es bastante, pero muchos no pueden ni abrir o no podemos ni abrir el negocio porque no hay demanda suficiente para poder abrir los negocios, ¿no? Yo creo que esa bajada de IVA, esos impuestos que estamos demandando, el sector de la hostelería lo están haciendo muchos países y España no lo está haciendo, no sé a qué esperamos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a escuchar las opiniones de 3 empresarios leoneses que han sufrido los efectos a diferentes niveles del coronavirus. Les decíamos antes de la pausa para la publicidad que hablaríamos con diferentes empresarios leoneses, así que ya vamos a saludarlos en una conexión triple, a Óscar Fernández de Tecoy, a Manuel Rilo de Leclerc y a Sandra Valdueza, también empresaria del año con diferentes negocios en la hostelería y en la educación. Y comienzo por Óscar, vosotros habéis sufrido también este parón durante la pandemia, no habéis parado prácticamente la actividad, pero el cierre de fronteras os ha afectado. ¿Cómo habéis vivido estos últimos meses? Bueno, pues hemos vivido, entiendo que con dificultad, como todo el mundo, ¿no? Es verdad que a nivel de producción hemos podido seguir fabricando, ya que bueno, nuestro producto tiene un desarrollo largo y tenemos una cartera de pedidos amplia y hemos podido seguir fabricando, pero se nos ha complicado mucho, por ejemplo, como estás comentando, todo el tema de instalación, sobre todo en el extranjero. Durante la época de confinamiento en España tampoco hemos podido montar nuestras instalaciones y una vez que se ha superado eso, en España hemos podido reactivar la actividad, pero en el extranjero nos está costando. Tenemos paradas varias instalaciones o con retrasos porque no estamos pudiendo salir y cuando podemos salir hay que tener días de cuarentena, todo se retrasa y bueno, al final nos está afectando bastante. Manuel Rilo, el sector de la alimentación sin duda ha sido uno de los grandes pilares de esta crisis después del sanitario, sin duda, pero no han parado la actividad, pero sí han tenido que adaptarse a multitud de medidas para preservar, ¿no?, a los clientes del contagio. Pues es cierto, nosotros realmente la actividad no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado, pero efectivamente nos hemos tenido que adaptar desde el primer momento en todo el tema de prevención, tanto a nivel del personal. Empezamos quizá por el personal, porque si te falla el personal te va a fallar todo lo demás, ¿no?
que fue quizá un poco lo que ha pasado con los sanitarios, que hemos tenido muchos más sanitarios contagiados y con más afectados y nosotros empezamos, ya digo, por el tema del personal y desde el minuto cero todo el mundo con guantes, con mascarillas, desinfección de instalaciones, de los carros, de las cestas, de las oficinas, en fin. Y luego también el hecho de que la agricultura, la ganadería a nivel de proveedores locales estuviese funcionando, fueron quizá los pilares que han garantizado a toda la población que pudieran llegar todos estos productos a sus casas, ¿no? Y Sandra Valdueza, ella es la empresaria joven del año, recibió el premio en 2019, tienes varios negocios de hostelería y de educación, el tuyo es un ejemplo claro de empezar de cero tras 2 meses de parón. Efectivamente, en el sector de la hostelería empezamos de cero de nuevo en mayo, a finales de mayo, y sí que hubo una reinvención. Tenemos el restaurante La Mari León y el restaurante Miu japonés y nos tuvimos que adaptar a lo que es el servicio a domicilio, porque La Mari no teníamos el servicio a domicilio instaurado, entonces pues nos hemos reconvertido y el servicio a domicilio ha llegado para quedarse. Entonces sí que empezamos de cero y bueno, bien, poco a poco va avanzando también la demanda, va avanzando el consumo, pero sí que es un comportamiento de cliente muy diferente porque no es algo estable, es normal. Y entonces nos tenemos que ir adaptando poco a poco a esa demanda y ajustando todos los servicios, ajustando también todo el personal para ir adaptándonos a la demanda que requiere. Y en el sector de la educación, pues ha sido fue un parón repentino y de un día para otro. La empresa Abacus Innova nos dedicamos a la actividad de métodos extraescolares, entonces son métodos de innovación educativa que utilizamos pues material de robótica, material presencial y tuvimos que paralizar porque no podíamos dar ese servicio a los alumnos. Entonces, pues lo que nos ha tocado ahora es, durante estos meses, ha sido también una reconversión en la parte online, en la parte virtual. Nosotros nos estamos adaptando para que el curso que viene, en septiembre, demos la solución a todos los alumnos que puedan seguir las clases de forma virtual o online sin ningún problema. Bueno, ahora si os parece, os voy a lanzar la misma pregunta a los tres, que en León sufriremos, lo sabíamos, que la provincia agonizaba ya en algunos sectores también, pero quiero que me digáis cómo veis los próximos meses y cuál creéis a vuestro juicio que es la clave, si es el apoyo de las administraciones, esas ayudas, la concienciación de la gente, cuál es la clave para salir de esta crisis. Y empiezo contigo, Óscar. Bueno, pues posiblemente el punto fundamental de los próximos meses es la incertidumbre, ¿no? Realmente no sabemos cómo va a evolucionar esto. Yo confío en que la recuperación sea rápida y que se vuelva a reactivar toda la economía, se vuelva a reactivar rápidamente, pero lógicamente hay una gran incertidumbre. El factor fundamental no lo sé, creo que al final va a ser una mezcla de factores que nos ayuden a salir adelante en los que están implicados todos, las administraciones, las empresas, la responsabilidad personal de cada uno, por supuesto que es muy importante con eso que estamos viviendo, y va a ser una mezcla de esos factores lo que nos va a ayudar a salir. Fundamental, pues que no haya recaídas grandes o que no haya marcha atrás, ¿no? Que no haya momentos en los que tengamos que retroceder, tengamos que volver a confinamiento o a las fases anteriores y que vuelvan a ralentizar todo. Eso creo que sería muy grave, sería crítico. Por lo demás, pues al final lo que digo, creo que cada uno tenemos que aportar desde nuestra posición, tenemos que hacer lo mejor que podamos y aportar todo lo que podamos para conseguir salir adelante lo antes posible. Manuel, ¿tu opinión de cómo se saldrá de esta crisis, de cómo será de lento? Bueno, la verdad es que la solución no la tengo yo, si no la pondría, la vendería y me haría rico, ¿no? Pero estoy un poco de acuerdo con lo que dice realmente Óscar, ¿no? Yo creo que las ayudas son buenas siempre, pero yo creo que vamos a depender de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de cumplimiento de las normas, pero sobre todo aprender de lo que pasó. Saber que si tenemos un repunte, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que no falte. Para mí eso es importantísimo. No creo que se vuelva a producir lo mismo que ya se produjo, porque claro, cada día con 800, 900, 1000 casos diarios, pues hemos colapsado el sistema sanitario. Yo creo que eso era inevitable. Lo que sí sería evitable es que tuviésemos los medios necesarios
para poder atender a todos esos casos. Por lo tanto, yo espero que para salir de esto, sobre todo, aprendamos de lo que ya pasó, que no colapsemos, garantizar el suministro de los EPIs, pero yo creo que vamos a quedar muy tocados. Porque yo estoy hablando por mí, que no nos ha ido mal, entre comillas. También hemos tenido una cantidad de gastos inesperados bestiales, como compra de mascarillas, que nos hemos gastado casi 50.000 euros en mascarillas, que es una barbaridad. En gel ya ni sé decirlo. En fin, en seguridad, en limpieza, que todos los días estamos haciendo una desinfección, como dije antes, y es un dineral, ¿no? Pero bueno, yo lo que soy, me gusta ser optimista, pero creo que no puedo serlo porque va a haber muchos pequeños que van a quedar por el camino. Hay sectores que yo creo que no se van a poder recuperar. Empresas pequeñas donde son el propietario y 1, 2, 4, que lo van a tener muy difícil, desgraciadamente. Sandra, ¿qué visión tienes tú? ¿Parecida a ellos o no? Sí, es un poco parecida, porque la realidad es difícil y todos los empresarios estamos con mucha cautela, estamos siendo precavidos un poco a ese posible escenario incierto. Pero lo que yo sí que creo es que todos los empresarios estamos preparados, nos hemos preparado, nos seguiremos preparando y adecuando nuestros negocios para que no haya ningún problema, con la máxima calidad. Y entonces lo que pedimos a los ciudadanos es que también haya una confianza en que las empresas, sobre todo de servicios, estamos haciendo todo lo posible y más, para que no haya ningún problema y para que no haya ningún rebrote, ¿no? Eso es lo primero, porque somos conscientes de que no queremos volver a cerrar nuestras puertas y no queremos que vaya a mayores. Entonces sí que nosotros lo que creemos es que la ciudadanía tiene que tener confianza, tiene que tener concienciación, y por supuesto que aquí también pues lo que son las administraciones públicas, todas las ayudas son bienvenidas y bien recibidas, pero también la administración pública pues tiene que hacer una gran labor a nivel de ciudad, a nivel de esa responsabilidad ciudadana que tenemos que tener todos. Entonces, bueno, optimismo, pues siempre tenemos que tener optimismo y ser positivos. Entonces, la gente yo creo que sí que va a empezar a consumir cada vez más, pero hay que tener cautela y estar un poco alerta. Bueno, pues esa es la opinión de los empresarios de esta provincia. Os doy las gracias a los tres, a Óscar Rodríguez, gerente de Tecobe, Manuel Rilo, gerente de Leclerc, director, y Sandra Baldosa, también empresaria del año y gerente de varios negocios. Gracias por atendernos en este programa. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues la situación parece complicada, sobre todo mientras no haya una vacuna desde el punto de vista sanitario, pero, y vuelvo aquí a la mesa, la situación que se va a plantear en el otoño va a ser complicada desde el punto de vista laboral. Y os lanzo la pregunta, ¿qué va a pasar con los despidos y con las cifras del paro? Julio, empiezo por ti. Bueno, yo creo que es importantísimo que los ERTEs lleguen hasta diciembre, como poco, no se queden en septiembre. Es importantísimo que esa renovación de ERTEs la conozcamos cuanto antes, no el 20 y pico de septiembre, a última hora, como hemos conocido las cosas hasta ahora. Despidos no va a poder haber hasta 6 meses después de la finalización del ERTE, con lo cual esperemos que no veamos ERES y cierres de empresa, porque claro, si no dejamos de despedir porque no tenemos actividad, pues lo que vamos a ver es que va a haber muchos concursos, y de esta materia igual Javier sabe más que yo, ¿no?, por su profesión. Yo me gustaría que no viéramos muchos concursos de acreedores, abocados porque no pueden pagar, porque no pueden despedir, y cuando no puedes despedir lo que tienes que hacer es presentar un preconcurso para que te deje la ley que han sacado de despedir, ¿no? Yo creo que el tema de los ERES es fundamental, que le tienen que dar una vuelta de tuerca, que si lo llevamos a diciembre, a enero o a febrero en determinados sectores va a evitar muchos cierres de empresa, y yo creo que los que creamos empleo somos los empresarios. Si nos cerramos las empresas, difícilmente se va a crear empleo. Javier, ¿habrá esa avalancha real en el otoño de concursos de acreedores? Yo creo que sí, la va a haber, exactamente. Por eso yo creo que las administraciones tienen que hacer un grandísimo esfuerzo. Tienen que apostar por ayudar al mundo empresarial, al mundo de los trabajadores, a que sea lo menos contundente lo que se nos viene encima.
Ahora estamos viviendo unos meses y vamos a vivir unos meses de alegría, la buena temperatura, el buen tiempo y todo eso, pero yo creo que, como bien dice Julio, yo creo que en septiembre, octubre viene la realidad. Y la realidad es bueno, pues que tienen que ampliar los ERTEs, tiene que haber una bajada paulatina de determinados impuestos en determinados sectores para que se pueda generar actividad. Y vuelvo a repetir, el sector de la restauración, que es un sector de los más afectados, es necesario ayudarle, porque además no solo es la restauración, es todo lo que está alrededor de la restauración. Entonces la bajada de impuestos es importantísima. ¿Eso qué pasa? ¿Que se tiene que endeudar más las administraciones? Bueno, pues a lo mejor hay momentos en que hay que endeudarse más y no pasa nada, y después ya recuperaremos un momento, pero ahora es fundamental. Bueno, reconoceréis conmigo que han sido también meses de crispación política, sobre todo en el Congreso de los Diputados, de actitudes que supongo que entendéis que no ayudan, ataques personales, incluso intentos de rédito político. ¿Cuál creéis que debía ser el comportamiento de los que están mandando? Yo creo que el comportamiento tiene que ser salvar la nación. En este caso nos importa León, pero salvar la nación. Y ese rédito político personal que tienen los que se dedican a la política a día de hoy, tenían que dejarlo en su casa, ¿no? Yo creo que si han elegido estar ahí es para hacer el bien por los ciudadanos. Y en muchos momentos lo que estamos viendo es que van a hacer el bien para ellos, para su foto, y estamos un poco hartos, ¿no? Yo creo que hay que llegar a consensos cuanto antes, y además yo creo que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, yo creo que puede haber pequeñas discrepancias, pero en estos momentos, evidentemente, tengo que defender a la empresa. Lo que hay que salvar son las empresas, porque las empresas salvan a los trabajadores. Es decir, entonces yo creo que el camino es muy fácil. Ha sido bochornoso en algunos aspectos, Javier. ¿Qué opinas de alguna situación que se ha vivido? Yo creo que sí, es verdad. Es una pena que el mundo empresarial esté tan separado a veces del mundo del ciudadano y de la empresa, ¿no? Y entonces estén tomando iniciativas por su parte y estén produciéndose esas discrepancias entre unos y otros sin tener en cuenta lo que el mundo empresarial o el mundo de los trabajadores o el ciudadano en general opinamos. Deberían de tomarse nota y medida y decir, esto hay que sacarlo de una forma conjunta. Y como dice Julio, hay determinadas cosas que hay que hacerlas juntas, sea lo que sea. Es decir, el tema ahora en estos momentos de la crisis económica no es un problema político, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de un partido, es un problema de todos, el problema del Estado de España. Y o llevamos a cabo una colaboración conjunta, o si no estamos un poco hundidos al precipicio, no sé dónde caeremos. Bueno, nos falta una última opinión y la encontramos en los medios de comunicación, que estos meses también ha sido un reto informativo. Escuchamos el análisis personal que hace el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Hola, muy buenas tardes. El sector empresarial es el único que nos puede sacar del atolladero en el que nos hemos metido por culpa del coronavirus. Los trabajadores tenemos nuestra parte y debemos apoyar al sector empresarial, pero ni unos ni otros pueden hacerlo solos, salvo si logran el apoyo de las administraciones públicas. Todas las administraciones, desde las más cercanas hasta las más lejanas, desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno Nacional, deben poner los mecanismos necesarios para que el sector empresarial pueda invertir, se esfuerce, el trabajador también se esfuerce y entre todos podamos sacar a la provincia de León adelante. La situación no es fácil. Hemos visto cómo la crisis de la minería, cómo las crisis sucesivas económicas han dejado a León bastante tocado, pero yo creo que tenemos que ser optimistas y el sector empresarial, el dinero, la inversión, tiene que fluir de manera que León pueda sacar la cabeza. La FELE y el CEL, conjuntamente con las administraciones públicas, insisto, son quienes tienen la responsabilidad y quienes pueden hacerlo, porque el trabajador también ha hecho su esfuerzo, lo ha hecho durante esta etapa de crisis, lo hizo en la anterior crisis y lo volverá a hacer porque el trabajador cree en el empleo, igual que cree en el empleo el empresario. Todos ellos con diálogo, con consenso y con esfuerzo común. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues esa era la opinión del director del Diario de León. Nos quedan unos pocos minutos de programa y quiero utilizarlo también para trasladaros la misma pregunta que le hemos hecho a otros invitados de esta noche. ¿El presidente de la FEL y el presidente del CEL son positivos o realmente hay miedo a ese rebrote y a un posible nuevo confinamiento en otoño? Javier. Yo creo que somos positivos. Yo creo que el mundo empresarial por naturaleza es positivo. Es decir, nunca va a dar un paso atrás y si lo da atrás es para impulsar hacia adelante, está claro. Entonces yo creo que el mundo empresarial pondrá encima de la mesa la inversión privada que sea necesaria, pero también es cierto que para que haya esa inversión privada tiene que haber detrás una inversión pública.
Miedo, hombre, yo creo que el miedo al confinamiento, al que volvamos a volver a la situación anterior, todos lo tenemos. Esperemos que si llega ese momento no se tomen las medidas con la rapidez y con la falta de entendimiento que se han ido tomando, que sean más comprensivas y que no dejen tan paralizada la actividad económica. Julio, no sé si eres positivo en que las medidas sean efectivas. Yo creo que positivo lo estamos demostrando, ¿no? Y de hecho se abren negocios en plena crisis, con lo cual estamos siendo positivos. Pero hay que ser realistas. Y yo, más que la rapidez que dice Javier, achacaría que no sean improvisadas las medidas. Ha habido mucha improvisación en las medidas que se han tomado y hemos visto la rectificación de esas medidas que se tomaban un domingo y se rectificaban el martes, el jueves y el sábado, ¿no? Eso no puede pasar. Yo creo que la empresa, ningún empresario monta algo para cerrarlo, y menos cuando se juega sus cuartos, como se decía antes, o sus euros, como se dice ahora, ¿no? Yo creo que hay que creer en la empresa y después tenemos que tener una seguridad jurídica muy clara de lo que va a pasar. No estar con cambios en un mes, 2 o 3 veces, como ha pasado ahora, que es un momento excepcional, que todos lo hemos vivido. Bueno, pero yo creo que teníamos que haber hecho las cosas con más calma y con menos improvisación. Bueno, pues eso queda sobre la mesa, positivos pero con cautela. Os agradezco mucho a los dos. Julio César Álvarez, presidente del CEL, Javier Cepedano, presidente de la FELE, que nos hayáis acompañado en esta mesa. A vosotros, muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, y hasta aquí llega el estreno de Analízale, en el que hemos intentado arrojar algo de luz de lo que puede ocurrir en el sector empresarial en estos próximos meses. Analízale regresará el próximo miércoles, en este caso con mi compañero Arturo Martínez, para abordar el terreno de los autónomos, que también tienen mucho que decir en esta crisis. Gracias por acompañarnos. Sean felices y adiós.